Tuvo lugar en la sala del Instituto Duartiano, una de las charlas de las más interesantes que se hayan abordado, la desaparición del doctor Galíndez, a cargo del profesor Héctor Maquiavelo García. La presentación estuvo a cargo del director de Cultura, profesor Bienvenido Lara Flores. Se proyectó un trabajo de investigación sobre la muerte del vasco español Dr. Jesús de Galíndez. Después de ver el video, surgieron preguntas y consecuentes respuestas. Cuando un matrimonio, cuando ese esposo le dice a su esposa, mire, yo acabo de firmar o contrato o un seguro de vida que en caso de mi muerte usted va a heredar $1 millón. Si ese esposo fallece a los 10 o 15 días, para la policía le pregunto a ustedes, ¿cuál es la persona en primer orden sospechosa? La esposa. ¿Por qué? Porque es la persona que directa o primeramente es la beneficiaria de su muerte. Asimismo, yo digo en este sentido, pongo, ¿quién es el gobierno, la persona o entidad jurídica que más se beneficia con la desaparición de Galíndez? ¿No es Trujillo? La persona más perjudicada, el gobierno y el Estado, el Estado dominicano. Porque, fíjese bien, Trujillo había cometido crímenes horrendos en Cuba, acuérdese de Mauricio Báez. En México, José Almoina. En Estados Unidos, por matar a ese gran dirigente antitrujillista, apellido Morales, Ángel Morales, mataron a Bencosme por equivocación. Y ese es un hecho que se le achaca a Porfirio Rubirosa y un primo llamado Luis Rubirosa. Entonces yo digo, ¿pero qué necesidad tenía Trujillo de secuestrar 3 aeropuertos? Señores, ahí en esa operación que yo llamo, que más operación pulpo, yo llamo es operación mantarraya, porque las ramificaciones que tuvo ese crimen ahí, señores, ahí se fueron más de 70 personas, hasta un coronel que era jefe de la policía de Santo Domingo, varios españoles. Pero, ¿cuál es el problema que radica aquí? Ahí, Trujillo le arma lo que yo llamo es un asesinato en doble vía. Es cierto. Yo le dije, la persona que ustedes ven ahí que aparecía, que es el que es agente de la CIA, agente del FBI, es verdad, es cierto. Ese señor, cuando Trujillo va a España, 1954, luego va a Italia, viene aquí, la CIA, mire para que usted vea cómo son se están dando los cabos, la CIA le facilita este agente del FBI y agente de la CIA para que sea un custodio de Trujillo. Y ustedes lo ven que estaba en la persona que le hicieron el círculo. Esa es la persona que supuestamente secuestra a Galíndez. John Joseph Frank, JJ Frank. Pero ¿quién es el otro personaje importante aquí? Es el teniente Schulter, que es jefe de la policía en Nueva York. Entonces, mire cómo se atan los cabos. La persona que la CIA le facilita, o el FBI, para custodiar a Trujillo, es la persona que utilizan para secuestrar a este hombre, como anillo al dedo. Nunca habló en el juicio. Y cuando el fiscal habla y dice, se desbordó cuando hace la acusación directa. No, no, tú secuestraste a Galíndez. ¿Qué le dijeron? Usted no puede llegar hasta ahí. Usted tiene un límite para hacer la acusación. Porque se le desbordaba el informe que tenía este señor. Nunca habló. Lo condenaron simple y llanamente. ¿Por qué? Por ser un agente extranjero. Perdón. Por ser un residente, un ciudadano americano al servicio de un gobierno extranjero sin autorización. O sea, usted no tiene autorización, pero el señor había tenido ya, había hecho ciertos servicios, ciertos
manejo de una política, entre comillas, sucia. Pero ¿quién era el amigo? Amigo de Galíndez. Entonces, Galíndez era agente de la CIA y confidente del FBI. Todos los trabajos sucios de la CIA, primero hizo trabajo para delatar las personas adeptas, como ustedes saben, era al gobierno alemán. Pero al caer Hitler y Mussolini, ya el peligro no era el fascismo, el nazi. El problema que radicaba era en el avance que tenían los comunistas con el despliegue del Ejército Rojo, con la derrota de lo que le llaman la implementación de la operación Barbarroja, con la derrota del ejército nazi en Rusia. Entonces el peligro son los comunistas. Ahora utilizan a Galíndez como que agente en Latinoamérica para delatar todos esos movimientos revolucionarios. Ustedes ven ahí que dice el que era compañero pero dice, bueno, lo saludamos así porque entraba en contradicción. Los ideales de Galíndez no eran de orientación revolucionaria. Dice que la orientación de Galíndez en este sentido era una orientación conservadora. Y ustedes ven que el profesor Jesús de Galíndez Suárez, su apodo como agente del FBI era el agente Rojas. Dice que había con una nota, toda esa nota era el más mínimo movimiento de los agentes revolucionarios eran traídos a Estados Unidos. Entonces este hombre ya era un obstáculo, sabía demasiado. Si la CIA y el FBI tenían los documentos para acusar, tenían los documentos para tratar de opacar, para tratar de chantajear a esos gobiernos. Entonces, este hombre, la punta de lanza que estaba haciendo como representante del gobierno vasco, aquí se caía, porque ya Francisco Franco entró a la ONU. Francisco Franco le prestó el territorio español para la implementación de bases militares en Europa a los Estados Unidos, porque el empuje y el avance de los comunistas ya era un gran peligro para los Estados Unidos. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial no pelea, pero cuando ve el avance de Rusia, dice, no, tenemos nosotros aquí la repartición del mundo. Nosotros no podemos estar ajenos, ¿entiendes?, a esta nueva repartición. Entonces este hombre se convierte en un, le llamo, un obstáculo, una barrera para la implementación de esa nueva política exterior de Estados Unidos, donde él no encajaba. Entonces hay en la muerte de Galíndez hay tres vertientes, tres direcciones: la política exterior de Estados Unidos, la política de Franco y la de Trujillo. Pero ¿quién se cae el muerto? El que menos se beneficia. ¿Qué costaba Trujillo mandar uno? Mire, dame 3 tiros, bajando ahí, porque bajaba en la 57 para ir a su casa, en Greenwich Village. Le da 2 tiros, como hizo con muchísimos personajes que no era declarado Trujillo. ¿Para qué hacer una costosa? La operación más costosa que hizo el FBI fue esa. En la historia, la operación más costosa. Pero todavía peor, la investigación que sucedió después de la muerte de Galíndez fue mucho peor. Nos quitamos del medio a un personaje, pero echándole la culpa y quitando a otro en Dominicana. Señores, si ustedes saben, antes de John F. Kennedy coger la presidencia, decía que tenía una prioridad, y eso ustedes lo pueden ver en el libro que se llama La cara oculta de John F. Kennedy. Había una prioridad. ¿Cuál era? Él consulta y quiere hablar con un decano de la facultad de la Universidad de Harvard. Este hombre cree que le va a hacer una consulta de derecho internacional. ¿Cuál es la preocupación, la espina de Kennedy? Tengo que matar, se lo voy a decir vulgarmente, matar 3 personajes. Obviar, usar una palabra que digo es matar. Patricio Lumumba, Fidel Castro y Trujillo. De los 3, mataron 2.
pero había que justificar, había que buscar una fórmula de no perjudicar al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo? Buscando el chivo expiatorio de secuestrar y matar luego a un ciudadano norteamericano. ¿Cuál fue la justificación? Supuestamente el piloto Gerald Murphy, pero todavía peor, escogen, como bien dice el profesor Enríquez, escogen como copiloto, cosa del destino. ¿A quién? A Octavio de la Maza. Pero ¿usted sabe por qué escogen a Octavio de la Maza? Eso es otra historia. Octavio de la Maza tiene un incidente el 10 de julio de 1954 en la Embajada de Londres con un hermano de ese gran asesino que fue Félix W. Bernardino. Félix W. Bernardino tenía un hermano que era Luis Bernardino, que era cónsul en Londres. Y estos dos tienen una trifulca. Octavio siendo capitán agregado aéreo en Londres y Luis Bernardino cónsul en Londres. Tiene una trifulca. Octavio de la Maza le parte los labios en tres. Era un señor, no recuerdo el nombre, si era un español, le dice, no, dejen eso, si abrazan, no, está bien, no. Cuando Octavio de la Maza supuestamente va al baño, Luis busca una pistola y le da 6 balazos a Octavio, a Tabito. Tabito es un hombre corpulento, le vuela arriba, le quita la pistola y le da un solo balazo. Le pega por la 100 y cae en el suelo Luis Bernardino. Luis Bernardino muere al otro día en el hospital, 11 de julio de 1954. ¿Qué dice Félix Bernardino? Félix W. Esa muerte me la vengo yo. ¿De qué forma? No pudo matarlo inmediatamente. Tabito lo matan como en noviembre o diciembre, como en 57. 57 por ahí. La fecha no exactamente. Lo que quiero decirle es, ¿por qué no lo mata inmediatamente? Sabe que Octavito era un gran piloto y era de la cofradía de Ramfis. No pudo matarlo. Pero ¿cuál fue la forma más expedita, la forma más eficiente? Acusándolo de que de ser el copiloto de Murphy, que se Trujillo. Pero ven acá. Trujillo, señores, gastó en ese engranaje, ese encubrimiento, gastó más de como 6 o 7 millones de dólares. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Todas las personas que señalamos. El coronel Cobian, llévaselo. El Cojo, llévaselo. Más de 70 personas murieron ahí. Cuando acusan a Octavio de la Maza, ¿qué es lo que hace? Lo llevan a la cárcel. Se ahorca con un mosquitero en un sí, pero no, era una cosa de eso, que no era de una varillita de un tubo del baño. Este hombre, señores, era un hombre corpulento, no resistía eso. Con un simple mosquitero se ahorca. Todo el mundo sabe qué fue la venganza de Félix W. acusándolo de algo que no tuvo absolutamente que ver. Entonces, todavía en la nebulosa de la duda e inseguridad se pierde Galíndez. Todavía hay interrogantes. ¿Cómo? La historia dirá, yo digo, la historia, ese gran juez dará su veredicto con su prueba, no en base a las investigaciones parcializadas de los historiadores, sino con esa miel dulce que verdaderamente dará la respuesta en el mañana. Muchísimas gracias.